y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Un feliz y santo sábado para cada uno de ustedes. Estoy contento de estar de regreso en mi iglesia después de más de un mes. Así que sin más, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 10, yo Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. En un santo sábado, Juan estaba en la isla llamada Patmos, dice el versículo 9, donde había sido puesto prisionero por la palabra de Dios y por el testimonio del Señor Jesucristo. Y él estaba en comunión con el Señor en el día del Señor adorándole, cuando de pronto, dice el versículo 10, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las 7 iglesias que están en Asia. Y Jesús se toma el tiempo y el interés de enviar un mensaje personal a cada una de esas 7 iglesias. Ahora, esas 7 iglesias no eran las únicas que había en Asia. Es más, había algunas iglesias muy cerquita de esas, a pocos kilómetros. Pero Jesús escogió esas 7 iglesias a quien enviarles el mensaje. En la provincia romana de Asia, donde estaban estas 7 iglesias, en la época de Juan, y esto fue alrededor del año 96 después de Cristo, había más de 50 iglesias en Asia. Pero el Señor Jesús escogió 7, porque esas 7 representaban las necesidades de todo el pueblo de Dios en esos días. Y a través del mensaje de esas 7 iglesias, el mensaje de Jesús iba a cubrir todas las necesidades de su iglesia. Pero había otra razón por la cual Jesús escogió esas 7 iglesias. Las 7 iglesias que estaban en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, también representaban 7 períodos de la iglesia cristiana que vendrían en el futuro, desde la época de Juan hasta el fin del tiempo, cuando el Señor Jesús viniera a buscar a su pueblo. 7 períodos de la historia del cristianismo. Hoy no vamos a hablar de los 7 períodos. Cada uno de esos mensajes se aplicaba para el pueblo de Dios en todas las épocas, pero especialmente para aquellos que pasarían
por esos periodos tan difíciles en la historia, Jesús tenía un mensaje para ellos. La sexta de las 7 iglesias representa el periodo final del pueblo de Dios en esta tierra. Y usted dice, pero son 7, pastor. Sí. La séptima iglesia, la Odisea, representa también el período final, la última iglesia, solo que describe a aquellos que no van a estar preparados para la venida del Señor, y el Señor va a vomitarlos de su boca. Esa es la séptima iglesia. El pastor David va a predicar esta tarde sobre la Odisea. Pero este servidor va a leer con ustedes el mensaje de Jesús a Filadelfia. El nombre Filadelfia quiere decir amor fraternal, amor entre hermanos. Y es lo que el Señor quiere para su iglesia. Y les digo que es la iglesia que llega hasta el fin, Filadelfia, porque las características así nos los dicen. Comienza el periodo final de la historia del cristianismo cuando aparecen las señales de la pronta venida del Señor Jesús. Así como hay 7 iglesias, hay 7 sellos. Y solamente voy a leer el 6º sello, que también representan 7 periodos en la historia de la humanidad. Pero el 6º sello nos introduce, al igual que la 6ª iglesia, al último periodo de la historia del cristianismo en esta tierra. Ahora regresamos a leer el mensaje de Jesús a Filadelfia, pero leamos por un momentito lo que pasa cuando se abre el 6º sello. Describe el periodo de la historia que ha de ser juzgado en el juicio, dando características que nos ayudan a identificar cuándo comienza ese 6º periodo. Dice el versículo 12. Miré, y esto es Apocalipsis 6, 12. Miré cuando el Cordero abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos eventos, un gran terremoto, el sol negro como tela de silicio, de negro, y la luna en sangre y la caída de estrellas fueron mencionadas por el Señor Jesús también en Mateo 24. Dijo que habría señales en el sol, en la luna, en las estrellas, terremotos. Pero aquí habla de un terremoto en forma específica, el primer terremoto en la historia del planeta Tierra, a lo menos que tengamos registro. Se considera el primer terremoto global porque se sintió en todo el planeta Tierra. Mi tema hoy no es el 6º sello, sino la 6ª iglesia. Así que no voy a describir lo que pasó en el 6º sello en detalle. El terremoto lo reconocemos como el gran terremoto de Lisboa. El 1 de noviembre de 1755, y de ahí en adelante comenzaron las señales que Jesús había mencionado. Luego vino el día oscuro,
el 19 de mayo de 1780, donde el sol se oscureció a las 9 de la mañana y no volvió a alumbrar el resto del día. Y esa noche la luna estuvo toda roja como sangre. Y unos años más tarde, el 13 de noviembre de 1833, sucedió la lluvia de meteoritos más impresionante que jamás haya sucedido. Miles de estrellas fugaces se precipitaron en la atmósfera. Todo eso ya se cumplió. Pero miren cómo termina el sexto sello. El versículo 13 es donde habla de la caída de estrellas, pero el versículo 14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Se enroscó, se abrió el cielo como un rollo. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto todavía no ha sucedido. Nosotros estamos viviendo en este momento entre el versículo 13 y el versículo 14 de Apocalipsis 6. Porque ya los eventos del sexto sello en orden se fueron cumpliendo, pero todavía no llegó cuando el cielo se enrolle y cuando el terremoto tan grande sacuda los montes y todas las islas y las montañas se muevan de su lugar y todos los grandes de la tierra aúllen y se escondan entre las cuevas y en las peñas y digan a los montes: caigan sobre nosotros, porque no soportan la venida del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Así que el sexto sello nos lleva hasta la venida de Cristo. Y el séptimo sello nos describe los eventos que van a suceder justo antes de la venida de Cristo. Es decir, el séptimo sello se concentra en los eventos más importantes justo antes de la venida del Señor Jesús. El toque de las 7 trompetas, el cierre de la gracia, ese es el séptimo sello, cuando ya no haya mediador en el cielo. ¿Por qué les explico el sexto sello? Para que ustedes vean que aunque los sellos llevan una secuencia histórica, el sexto llega hasta la venida del Señor y el séptimo describe eventos relacionados con la venida del Señor. El mismo formato, el mismo esquema se mantiene con las 7 iglesias. Las 7 iglesias llevan el período o 7 períodos, pero la sexta iglesia llega hasta la venida del Señor, igual que el sexto sello. Y la séptima iglesia describe lo que va a estar pasando en la iglesia del Señor justo antes de que el Señor Jesús aparezca. Eso lo van a ver esta tarde con el pastor David. La condición de la iglesia justo antes de la venida del Señor. Pero sin embargo, el Señor va a tener un pueblo fiel hasta el fin, porque la Odisea describe una gran apostasía que según el Señor Jesús vendría sobre su pueblo
justo antes de que Cristo venga en las nubes del cielo, igual como lo describió Jesús, igual como lo describió el apóstol Pablo. Antes que Él aparezca viene una gran apostasía, y esa apostasía se llama la Odisea. Pero vamos ahora a la sexta iglesia. La sexta iglesia comienza en 1755 con el gran despertar del segundo advenimiento, igual que el sexto sello, el terremoto de Lisboa, el día oscuro, la luna en sangre y la caída de estrellas. Pero sucede algo más en ese periodo muy importante. El comienzo del juicio en el cielo. En el año 1844. Es decir, 10 años después de la caída de estrellas, comienza el juicio en el cielo. Y vamos a leer el mensaje que Jesús le manda a la iglesia que iba a pasar por esos eventos. Versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Les decía que Dios va a tener un pueblo que a los ojos de los hombres no tiene mucha fuerza, pero no niega la verdad de la palabra de Dios. Guarda su palabra y no niega el nombre del Señor. Ese pueblo surge en ese periodo con la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Desde 1844 en adelante, pero comienza a surgir con la proclamación de las señales de la venida de Cristo bajo el movimiento milerita. Aquí habla de una puerta. Jesús le dice a Filadelfia, he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es esa puerta abierta? Y también le dice, Jesús se presenta a la iglesia como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto? Bueno, la mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos, menciona acerca de esa puerta cerrada y de esa puerta abierta, porque Jesús dice, yo tengo la llave y yo abro y ninguno cierra, y cierro y ninguno abre. Pero he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Miren cómo lo describe la mensajera del Señor. El sábado 24 de marzo de 1849, esto es Primeros Escritos, página 42, tuvimos con los hermanos de Towson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu
a la ciudad de Dios, del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habrían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario celestial en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta en el lugar que da al lugar santísimo, y pasó detrás del segundo velo, donde ahora está al lado del arca y a donde llega la fe del Israel en estos momentos. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Yo soy el que cierro y ninguno abre. Y también vi que Jesús había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y que nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. El texto que acabamos de leer. Eso se cumplió en 1844, cuando Jesús cerró la puerta al lugar santo donde había estado ministrando desde que ascendió al cielo. Después de su resurrección, 40 días más tarde, ascendió al cielo. Y allá comenzó a ministrar en el lugar santo del santuario celestial. Pero en 1844 cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta que da al lugar santísimo. Y vi que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Porque ahora había la luz del lugar santísimo donde está el arca del pacto. Y desde ahí en adelante comenzó la prueba del sábado para el mundo entero. Vi que antes de la prueba actual acerca del sábado, no podía producirse esta prueba antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y cerrara la puerta. Y él hubiera pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al lugar santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, y no habían guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza. Es decir, todos los que guardaron no guardaron el sábado antes, sino que guardaban el domingo, tienen esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque no tuvieron la luz, ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que se abrió la puerta. ¿Qué le dijo Jesús a Filadelfia? He abierto una puerta que nadie puede cerrar. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos del pasado durmieron
en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo, muchos dudaban de que este fuera una prueba para nosotros ahora. ¿Cómo? Si por siglos la gente que le ha servido a Dios no sabía del sábado. ¿Se van a perder? No, porque no tuvieron esa luz. Pero ¿y entonces por qué ahora Dios pide a todo el mundo que respete el sábado? Porque se abrió la puerta al lugar santísimo. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y que nadie puede abrir. Y han estado tratando de cerrar la puerta al lugar santísimo que Jesús abrió en 1844 y que nadie puede cerrar. Porque allí está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Fue desde 1844 que Jesús entró al lugar santísimo y que Él envió la luz de la verdad del sábado sobre el mundo entero. De ahí comenzó el testimonio de la validez del santo sábado. En este tiempo de sellamiento, cuando Dios comienza a sellar a su pueblo con el sello de Dios, la verdad del santo sábado, el sello del Dios vivo, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi que Dios extendía una cubierta sobre su pueblo para protegerlo en el tiempo de aflicción. Presten atención porque esto es importante. Dios ponía una cubierta para proteger a su pueblo en el tiempo de aflicción, de tribulación que viene sobre el mundo entero. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, habría de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Dios nos ha dado una cobertura. Y esa cubierta está en la ley de Dios. Y Dios va a marcar a sus hijos. Y dijo, todos los que tengan señal no se pueden acercar a ellos. Están protegidos. El sello del Dios vivo es esa cubierta y tiene que ver con el santo sábado. Volvamos ahora a Apocalipsis 3. Ya entendimos lo que es la puerta abierta y la puerta cerrada. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta abierta, nadie la puede cerrar. Jesús está en el lugar santísimo. Y solo cuando Él salga del lugar santísimo, se cerrará esa puerta, y es la puerta de la salvación y la misericordia. Sigue diciendo, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto le está diciendo a Filadelfia. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra que habló Jesús de la paciencia de los santos?
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por cuanto la iglesia de Filadelfia ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la hora de prueba que viene para probar a todos los que moran sobre la tierra? ¿Cómo le llamamos nosotros la hora de prueba? El gran tiempo de angustia, la gran tribulación. Y Jesús le permite y le promete a su pueblo que ha guardado su palabra, que lo va a proteger en la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Es decir, hay una cobertura. Y el Señor se lo mostró a su mensajera. Vi que el Señor extendía una cobertura sobre su pueblo que guarda sus mandamientos. Él va a proteger a su pueblo que tenga el sello de Dios. Ahora, yo no he explicado todavía el versículo 9, los de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son porque mienten, y que van a venir y se van a postrar a los pies de los fieles de Dios. Eso lo vamos a ver en un segundo. Pero les estoy mostrando en el versículo 10 que la iglesia de Filadelfia va a pasar por el tiempo de angustia que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y el Señor le promete a sus fieles que los va a guardar en esa hora de prueba que se acerca. Son hermosas promesas. Lo que pasa es que muchos creen que Filadelfia se acabó en 1844 y que de ahí para adelante es la Odisea. La puerta abierta es con Filadelfia. La Odisea, y lo van a ver esta tarde, el Señor Jesús le dice a la Odisea: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No me voy a adelantar al tema del pastor, que está muy bueno. Él va a explicarnos todo eso, lo que significa la Odisea y por qué el Señor vomita de su boca a los que se mantengan en la condición de la Odisea. Pero Filadelfia y la Odisea son paralelos, porque uno describe los que se mantienen fieles al Señor en medio del tiempo de angustia, y los otros, la Odisea, describe a los que van a ser vomitados de la boca del Señor, porque se volvieron tibios. Sigamos leyendo el mensaje de Jesús a Filadelfia. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ustedes saben que durante ese tiempo de angustia, justo antes del cierre de la gracia, muchos van a tropezar y van a caer y van a perder su corona. Y otros van a venir y tomar sus lugares, y la corona que estaba preparada para ellos se la van a dar a otro. Por eso el Señor dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Va a haber cambio de bandos. La hermanita Hilda, que venía con nosotros en el carro, decía: no, en este tiempo del fin va a haber mucho movimiento de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y ese es exactamente lo que pasa. Escuchen esta cita. Aquí, en Eventos de los Últimos Días, dice
en el capítulo El zarandeo. Ustedes saben a lo que se refiere, que muchos van a tropezar y van a caer. Dice así: las filas raleadas. Raleadas es que se van a venir abajo. Las filas de los fieles hijos de Dios. No de los fieles, sino de los infieles. La odisea, los tibios. Las filas del pueblo de Dios van a ser raleadas. Y serán rellenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. A la hora final. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios. Estas no son las plagas finales. Porque dice, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Es decir, todavía hay salvación, todavía Jesús no salió del lugar santísimo. Si fueran los juicios destructores de Dios, las 7 plagas postreras, ya la gracia se cerró. Pero aquí está hablando de las 7 trompetas, cuando todavía la gracia está abierta. Se cierra para los que rechazaron. Los adventistas que tuvieron la verdad van a ser los primeros en ser juzgados y su salvación se perderá si los encuentran en condición laodicense, porque van a ser vomitados de la boca del Señor. La puerta se va a cerrar para ellos, pero para los que nunca escucharon, todavía la puerta va a estar ¿qué? Abierta. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Ahí está. Las filas raleadas van a ser rellenadas por los que vengan en la hora 11ª. Y termina diciendo este capítulo del zarandeo: estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo. Estandarte es la bandera de Cristo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son el estandarte del pueblo adventista. Quedaba arrastrado en el suelo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al ejército del enemigo. ¿Se imaginan la cantidad de gente que se va a salir de las filas del Señor para ir a las filas del enemigo? Compañía tras compañía arrastran la bandera por el suelo y se pasan al lado contrario. Pero también tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Va a haber cambio de bandos a la última hora. 2 ejércitos. Unos con la bandera de Cristo, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y los otros con la bandera negra de Satanás. Pero a última hora, muchos que estaban en las filas del pueblo de Dios se van a pasar con el bando del enemigo, el ejército del enemigo. Y otros que están allá van a venir a ocupar las filas del pueblo de Dios. Va a haber cambio de bandos a la última hora. Por eso se describe el tiempo final del pueblo de Dios con la experiencia de Filadelfia y la experiencia de Laodicea. Y miren lo que va a pasar. Acabamos de ver que la iglesia de Filadelfia va a pasar
por la gran tribulación y que hay que retener lo que uno tiene para que otro no te arrebate tu corona, que es lo que acabamos de estudiar. ¿Cómo muchos van a perder su corona? Y la corona que estaba preparada para ellos, el Señor se la va a dar a otros, que van a entrar a la hora 11. Sigo leyendo. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, Jerusalén, la nueva, la que desciende del cielo de Dios, y también escribiré mi nombre nuevo, dice Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay 3 promesas que Jesús le hace en este versículo a Filadelfia. Es decir, 3 recompensas que el Señor le va a dar. La promesa es que Él nos va a guardar en la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Pero luego dice al que venciere. Y para vencer tiene que haber una lucha, ¿verdad? No se puede salir vencedor sin pelear. Hay una lucha. Y hay que salir vencedor. Y al que venciere, le promete 3 cosas el Señor. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, va a habitar en el templo de Dios. Número 2, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Vamos a ver a quién se aplica esto y quiénes van a recibir o quiénes van a salir victoriosos. ¿Quiénes van a entrar al templo de Dios y no saldrán más de allí? ¿Y sobre quién se va a escribir el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Jesucristo? Vamos a leerlo, el mismo libro, Primeros Escritos. En la primera visión que el Señor le dio a esta jovencita que en ese entonces acababa de cumplir 17 años. El 27 de noviembre cumplió 17 años, una niña todavía. Y el 10 de diciembre, 2 semanas más tarde, tuvo su primera visión, que está descrita en este librito, Primeros Escritos. Si ustedes no tienen este libro, consíganlo. Está precioso. Fueron todas las primeras visiones que el Señor le dio a esa jovencita que se llamaba Elena Harmon. Más adelante se casó con el pastor Jaime White y por eso la conocemos como Elena D. White. Miren lo que ella escribe en su primera visión. Está hablando de justo antes de la venida de Cristo. Y dice aquí, dice así: pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Eso va a ser justo antes de que Cristo aparezca. Se va a anunciar desde el cielo el día y la hora de la venida del Señor. Eso está en la Biblia también. Los 144,000 santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto.
Y cuando Dios señaló el tiempo y derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, el nombre de mi Dios; Nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios. Y además, una muy brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Están las tres cosas de Filadelfia: el nombre de mi Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús, que va a estar escrito en una estrella muy brillante en la frente de los 144,000. No vamos a estudiar el tema de los 144,000 ahora, pero en Apocalipsis 7 se dice que son sellados con el sello del Dios vivo en sus frentes 144,000. Apocalipsis 7, versículo 3 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, que son los siervos de Dios que van a proclamar el mensaje final. Del pueblo adventista que conoce el mensaje final, Dios va a señalar 144,000 que van a dar el fuerte pregón, y multitudes se van a convertir y se van a pasar de las filas del enemigo a las filas del pueblo de Dios. Pero tristemente, los que estaban dentro del pueblo adventista y no recibieron el sello de Dios en sus frentes, sus lugares van a ser ocupados por los que se conviertan en la última hora. Pero ahora sigo. ¿Notaron ustedes que los que reciben las tres cosas escritas en su frente, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad santa de Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús, son los 144,000? Miren lo que sigue. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Pero cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos cayeron a nuestros pies y adoraron. Ahí está el versículo que les dije, me lo salteo porque ahora lo vemos. El versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso le dice a Filadelfia. Entonces, ¿quiénes son la sinagoga de Satanás? Bueno, por un lado está la sinagoga de Cristo, su pueblo fiel. Y por otro lado está la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son más? ¿La sinagoga de Satanás o la sinagoga de Cristo? ¿Cuál es más en número? Bueno, aquí en la tierra son los del diablo. Dice, Elena de White la describe, no lo vamos a leer ahora, pero dice que es innumerable la sinagoga de Satanás. Tiene muchos súbditos. En cambio, la sinagoga o el pueblo de Dios son pocos. Y muy pocos
estarán dentro de ese pueblo fiel que se mantenga hasta el fin. Pero aquí no está hablando de toda la sinagoga de Satanás. Miren lo que dice el versículo. He aquí yo entrego, no dice la sinagoga de Satanás, sino de la sinagoga de Satanás, es decir, de la iglesia gigantesca que tiene el diablo en el mundo entero, porque el que no está con Cristo está ¿con quién? Con Satanás. Pero de esa gran sinagoga que tiene el diablo, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora díganme, ¿quiénes son los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten? Son de la sinagoga de Satanás, pero mienten porque dicen que son del pueblo escogido de Dios. Escuchen bien ahora, porque se van a sorprender. El apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 2, dice en el versículo 28, porque no es judío, Romanos 2:28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el judío verdadero es el que ha circuncidado su corazón. ¿Y qué significa cortar el prepucio del corazón? Circuncisión es sacar una parte del cuerpo y separarlo de uno. Pero no es la física, no es la física, es la espiritual, dice. ¿De qué tiene el verdadero pueblo de Dios que separarse y cortar? El pecado. Y el que no corte el pecado, aunque le duela, porque la circuncisión duele, pero hay que cortar el pecado. Y el que no se separe del pecado va a ser cortado del pueblo de Dios. Así que tú puedes estar en el pueblo de Dios, pero si no cortas con el pecado en tu vida, el Señor te va a cortar a ti. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay muchos que se dicen ser judíos porque tienen la señal del pueblo de Dios. El judío tiene la señal. Yo guardo el sábado. Pero aún si guardan el sábado, pero no han cortado con el pecado en su vida. Se dicen ser pueblo de Dios, pero no lo son porque mienten, porque no fueron circuncidados su corazón. Cuán importante es entender esto. La circuncisión, no la física, sino la espiritual. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? Colosenses, capítulo 2, dice el versículo 11, en Él, y está hablando de Cristo, que es cabeza de todo, dice el versículo 10, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados. Colosenses 2:11. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, echar es echar fuera, separar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué es lo que hay que echar de uno? Así como en la circuncisión física se corta una parte del cuerpo y se la tira, se la echa. Así dice,
ustedes han sido circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto no es la circuncisión de Abraham, ni la circuncisión del judío. Esta es la circuncisión de Cristo. Y ahí lo explica el 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que somos circuncidados con la circuncisión de Cristo a través del bautismo. En el viejo pacto, el símbolo, la señal de que uno era parte del pueblo escogido de Dios era la circuncisión. Pero en el nuevo pacto, la señal del pacto es el bautismo. ¿Pero qué significa el bautismo? Romanos capítulo 6. Está bien clarito, lo mismo que dice Colosenses 2. Dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay personas que se bautizan pero no nacen a una nueva vida. El bautismo es un símbolo de un nuevo nacimiento. Y Jesús dijo que el que no nace de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, si a través del bautismo tú no naces de nuevo, de nada te sirvió el bautismo. Fue un remojón en agua. Y el remojón en agua no te va a limpiar. Cristo es el que te limpia con su sangre. Pero uno tiene que renunciar al pecado. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si yo me bautizo y sigo en lo mismo de antes, de nada sirvió el bautismo. Y esto lo está diciendo el Señor claramente en su palabra. No se engañen. Nada sino la santidad nos va a dar lugar en el reino de los cielos. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los miembros de nuestro cuerpo. Hay una parte, un miembro de nuestro cuerpo por el cual se peca con adulterio y con fornicación y con inmundicia. No lo prestes para eso, porque es del Señor.
Hay otro miembro del cuerpo que se jacta de muchas cosas, dice Santiago. La lengua. No prestes tu lengua para blasfemar, para ensuciar tu lengua. Miren cómo dice Santiago de ese miembro tan pequeñito que se jacta de grandes cosas. Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos. No, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan. Y los dirigimos hacia todo el cuerpo. Lo agarra al caballo y le pones el freno en la boca y desde ahí lo manejas para donde quieres que vaya y de ahí lo frenas y de ahí lo mueves a la derecha y a la izquierda. También tenemos los barcos, versículo 4. Y aunque son tan grandes y llevados por impetuosos vientos, son gobernados por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna, las naves, quiere que vaya. El timón es chiquitito comparado a lo grande del barco, pero donde le hace así, se va para allá, y donde le hace así, se va para allá. Así también, versículo 5, es la lengua, y es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros del cuerpo y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ustedes saben que una de las características de los 144,000 es que no hay engaño en su lengua. Miren, Apocalipsis 14. Dice el versículo 1, miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre, el nombre de Dios, y el nombre nuevo de Cristo escrito en su frente. 144,000. Y da las características. Versículo 2, 3 y 4. Pero llegó al 5. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En la boca, la lengua. Si hemos de recibir el sello de Dios, tenemos que dominar la lengua. Ningún mentiroso, ni ninguno que usa la boca para maldecir va a entrar al reino de los cielos. Tenemos que ponerle freno a la lengua. ¿Y qué dice Santiago? Que ningún hombre la puede domar. El único que puede ponerle freno a la lengua es Dios. Él es el que debe manejarnos por su Espíritu Santo y poner freno a la lengua. Pero a veces queremos manejarnos nosotros y no le permitimos a Dios que le ponga freno a nuestra lengua.
Bueno, estamos hablando de los 144,000, ¿verdad? Y acabamos de leer que los 144,000, ¿cómo era que decía aquí? Los impíos, cuando ven que brillan sus rostros con el brillo que tenía Moisés cuando bajó del monte de recibir la ley de Dios, se enfurecieron y querían echar las manos, pero cuando ellos levantaron la mano, ¡pum!, cayeron al suelo como muertos. Y entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado. Quiere decir que hay algunos de la sinagoga de Satanás que van a adorar a las plantas de los 144,000. ¿Quiénes de la sinagoga de Satanás van a adorar a los pies de los 144,000? No toda la sinagoga. Los que se dicen ser judíos y no lo son, pero mienten. Hay muchos que dicen ser del pueblo de Dios y dicen tener la señal del pueblo judío, la circuncisión, no la física, sino el bautismo. Muchos bautizados entre el pueblo de Dios, muchos bautizados. Pero de nada les sirvió el bautismo, porque mienten que han nacido de nuevo, pero nunca fueron circuncidados del pecado en su vida. Ni su lengua, ni sus miembros, ni su mente están libres del pecado. ¿Sabe quién es esa sinagoga de Satanás que va a adorar a los pies de los 144,000? Se lo voy a leer. Ese libro no lo tengo aquí conmigo, pero lo tengo en mi computadora. ¿Quiénes son los de la sinagoga de Satanás que van a adorar a los pies de los santos? La sinagoga de Satanás. Escuchen estas citas. La mensajera del Señor dice en el manuscrito 92, página 1894. Satanás tiene una sinagoga y tiene muchos adoradores devotos en la sinagoga de él, del diablo. Para agrandar las filas de sus seguidores, usa todo tipo de engaño. Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de la desobediencia, los que prefieren pecar en lugar de arrojar el pecado de sus vidas. Ahora sí se pone feo, porque si yo estoy en la iglesia de Cristo, pero no he cortado el prepucio del mundo, no he arrojado de mí el pecado y he renunciado a él, puedo estar mintiendo, porque digo que soy de la iglesia de Cristo, pero realmente soy de la sinagoga ¿de quién? De Satanás. La obra de Satanás consiste en mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre los que son del pueblo de Dios y los que están con él. Quiere que no se vea diferencia. Hubo un tiempo cuando ser adventista del séptimo día significaba ser totalmente distinto del resto del mundo. Pero hoy en día van a los mismos lugares, ven las mismas películas, comen la misma basura.
van a los mismos espectáculos. Usted puede ver a un dentista del séptimo día gritando ¡gol! Y excitándose y llenándose de gozo porque una pelota pasó entre medio de dos palos. Y eso lo llena, eufórico, igual que el resto del mundo. Y chiflando. Pero cuando un alma se convierte al Señor, ni les importa, ya están platicando afuera mientras son los bautismos aquí, porque eso no les trae gozo ni excitación. Pero si le pones el televisor allá y está el mundial, los gritos que se sentirían. Pero se llaman hijos de Dios. Van a los mismos espectáculos, se visten iguales que el resto del mundo, pero dicen que son adventistas. Son judíos, porque tienen la señal del bautismo y la señal del sábado, pero no circuncidaron sus corazones. Y San Pablo dice, no es judío el que dice ser judío, sino el que circuncida su corazón con la circuncisión de Cristo. Es bien importante esto, pero ahora escuchen lo que dice de la sinagoga de Satanás. La iglesia de Cristo es la que trabaja arduamente para separar el mal de su vida, cuyos miembros no toleran voluntariamente lo malo, sino que eliminan el pecado de su corazón y de su vida. Ya entendimos bien la diferencia entre la sinagoga del diablo y la iglesia de Cristo. Ahora vamos a ver quiénes son los que van a adorar a los pies de los santos. Ya leímos Primeros Escritos, página 15, donde se cumple lo que Jesús le dice a Filadelfia. Los malos cayeron y adoraron a nuestros pies y reconocieron que Dios nos amaba a nosotros, los que podíamos lavarnos nuestros pies los unos a los otros, que no hay orgullo, que no hay diferencias entre nosotros y que no hay maldad, porque podíamos besarnos con el ósculo santo. ¿Saben lo que es el ósculo santo? Ósculo quiere decir el beso. Pero hay muchos que le dan un beso al hermano o a la hermana y tienen malos pensamientos. Esos no son los verdaderos hijos de Dios. Pero ahora escuchen, yo vi, esto es la colección de las cartas de Elena de White al pastor Spalding Magán, en la página 1. Yo vi que la iglesia nominal, es decir, los que tienen nombre, pero no son, los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán en manos de los católicos para obtener su influencia y para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbre traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Y ella le escribe a un hermano en un panfleto que Elena de White publicó, que se titula ese escrito, A Word to the Little Flock, un mensaje para la manada pequeña. Y dice,
Hermano, usted piensa que los que adoran a los pies de los santos, Apocalipsis 3:9, pone entre paréntesis Elena de White, al fin serán salvos. Aquí tengo que diferir totalmente con usted, porque Dios me mostró que esta clase son los adventistas profesos, que se dicen ser adventistas, pero no lo son, porque han apostatado y han crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Así que ya saben ustedes quiénes son los que se dicen ser judíos y no lo son, porque mienten. Llevan el nombre de adventistas del séptimo día, pero no lo son. Esos son los que al final, cuando los rostros de los hijos de Dios fieles se iluminen con la gloria de Dios, van a caer a sus pies y van a adorar y van a reconocer que Dios los amaba a ellos. Pero los persiguieron y los entregaron en las manos de los enemigos. Qué triste, qué triste. Dice que van a llorar amargamente. Miren aquí, página 37 de Primeros Escritos. Todos los santos clamaron en el tiempo de angustia y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios, como Moisés cuando bajó del Sinaí. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes letras: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esa hueste y el ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado. Los oí clamar a gritos: creímos en tu venida, la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras y veían lo escrito en las vestiduras y prorrumpían a gritos y llantos. Vi que habían bebido de las aguas profundas y habían pisoteado el residuo. Residuo es lo último que queda, el remanente. Y habían pisoteado también el sábado. Y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Qué triste, ¿verdad? Adventistas que guardaron el sábado, que proclamaron la venida del Señor, y sus vestiduras decían: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Hay algo más que va a decidir el destino del pueblo de Dios en el juicio. Hemos visto a Filadelfia. Hemos visto sus características. Y hemos visto que esa es la iglesia que va a estar en pie cuando venga el Señor. Porque los 144,000 son sellados en Filadelfia. La única manera de ser parte de la iglesia triunfante es salir del estado de la Odisea, del cual se va a hablar esta tarde. Y saben, no se vayan a perder el tema de esta tarde, porque es, yo diría, hasta más importante que el de ahora. Porque la mensajera del Señor dice
pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. El zarandeo es el que la gente cae y se pierde. La compañía que va a tener escrita en sus ropas: pesado fuiste hallado, fuiste en balance y fuiste hallado falto. Los adventistas del séptimo día. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel es el que le habla a la Odisea, le dio a la iglesia de la Odisea. Este testimonio directo moverá, este consejo moverá el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte, la bandera, y a difundir la recta verdad. Los otros la van a arrastrar por el suelo. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Si tú no quieres ser zarandeado, mejor que escuches cuál es el testimonio que el testigo fiel, el consejo que el testigo fiel le da a la iglesia de la Odisea. Por ahora vamos a concluir aquí, pero yo quiero leerles un último pasaje que muestra cuál va a ser la base del juicio para el pueblo de Dios. Y eso lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 25, en el mismo sermón donde Él habla de las señales del fin y de todo lo que está pasando hoy en día. Él habla acerca de ese juicio cuando el Rey de todo el universo va a reunir a todos los seres humanos ante su presencia. Dice el versículo 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, por favor, noten que está hablando del pastor. Y el buen pastor es Cristo. No está hablando de los otros rebaños, sino del rebaño de Cristo. Pero en el rebaño de Cristo hay ovejas y hay cabritos. Los cabritos no se los puede controlar. Su lengua. Allá se paran afuera a chismear. No hay quien controle sus lenguas. Ni Jesús la controla. No la puede controlar porque no se dejan controlar. Ovejas y cabritos, trigo y cizaña. Va a reunir delante de Él todas. Y va a apartar los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, y tuve sed y me distes de beber, y fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán al Señor diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, y estuve desnudo y no me cubristeis, y estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Lo que va a decidir el destino del pueblo de Dios es cómo tratamos a Jesús. Cómo tratamos a Jesús en la persona de nuestros hermanos más pequeños. Eso es lo que va a decidir. Dice aquí en este librito Servicio Cristiano: en nuestra vida terrenal, página 336, aunque restringida por el pecado, el mayor gozo y la más elevada posición que podemos tener se encuentra en el servicio. En el estado futuro, libre de las limitaciones de la humanidad pecaminosa, hallaremos nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación en el servicio, testificando, y al testificar conociendo nuevamente la riqueza de la gloria de este misterio, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En los cielos veremos a aquellos jóvenes que ayudamos, que les dimos palabras de ánimo, que hemos invitado a nuestros hogares, a los que ayudamos a apartar de la tentación. Veremos sus rostros reflejar el fulgor de la gloria de Dios. Los redimidos encontrarán y reconocerán a aquellos cuya atención dirigieron al ensalzado Salvador. Qué bendita conversación tendrán con estas almas. Yo era pecador, les va a decir uno, sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero tú viniste a mí. Tú me buscaste donde andaba perdido y pusiste mi atención al precioso Salvador como única esperanza y creí en Él. Me arrepentí de mis pecados y se me hizo sentar con sus santos en los lugares celestiales. Otros dirán: yo era pagano. Tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo encontrar a Jesús y creer en Él como único Dios verdadero. Estoy salvo, eternamente salvo, para contemplar para siempre a aquel a quien amo. Otros expresarán su gratitud a los que alimentaron a los hambrientos y vistieron al desnudo. Cuando la desesperación envolvía mi alma, tirado en la calle sin nadie que me ayudara, lleno de incredulidad, el Señor te envió a mí
te dirán, para decirme palabras de esperanza y consuelo. Me trajiste alimento para mis necesidades físicas. Me abriste la palabra de Dios despertándome para que viese mis necesidades espirituales. Me trataste como a un hermano. No me despreciaste. Simpatizaste conmigo en mis tristezas. Alentaste mi alma herida para que pudiese asir la mano de Cristo que se extendía para salvarme. Yo ignoraba que tenía un Padre en los cielos que se interesaba por mí. Pensé que a nadie le importaba. Pero tú me enseñaste de ese Padre cariñosamente, pacientemente. Me leíste las preciosas promesas de la palabra de Dios. Inspiraste fe en que Él se interesaba por mí y que Él me salvaría si yo lo aceptaba. Mi corazón fue enternecido, subyugado, quebrantado, mientras contemplaba el sacrificio de que Cristo había hecho por mí. Tuve hambre y no solo me diste el pan físico, me diste el pan de vida y la verdad fue preciosa mi alma. Heme aquí, salvo, eternamente salvo, para vivir para siempre en la presencia del Señor, para alabar a aquel que dio su vida por mí. Y todo esto porque tú me buscaste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui extranjero, migrante, y me recibiste. Anduve errante, enfermo, y te preocupaste por mí. Lo que va a decidir el destino del pueblo de Dios es qué hicimos con Jesús en la persona de nuestro prójimo. Ahí me impresionó una frasecita que decía: dejaste tu cómodo hogar y viniste a predicarme el Evangelio. ¿Quiénes se atreven de ir con nosotros al Paso a predicar el Evangelio allá? Hay que dejar la comodidad donde estamos. Hay que hacer algún sacrificio por la obra del Señor si queremos ver a las almas convertidas en el reino de los cielos. Todo sacrificio hecho por el Señor será recompensado en el reino de los cielos. No es cosa vana servir a Dios. Hay una recompensa inestimable para los que dedican la vida al servicio de Dios. Y si no puedes ir al Paso, donde vamos a ir a predicar ahora a fin de mes, la semana anterior a esa, porque para allá nos vamos del 20 al 30, pasar 10 días allá. Pero la semana anterior a esa, del 16, del 15, del 14, jueves, viernes y sábado, vamos a tener una campaña aquí. Porque si voy a dar campaña en El Paso, lo tengo que dar en mi iglesia también. Y vamos a tener una campaña aquí, jueves, viernes, sábado por la mañana y sábado por la tarde. 4 temas. ¿Tú crees que las almas van a venir solas por esa puerta? ¿Tú crees que nomás porque lo anunciamos por televisión van a venir?
alguien las tiene que traer. Y si cada uno de los que estamos aquí trajéramos una personita, una sola, aquí no entraría la gente. Con una sola que trajéramos. Pongámonos en las manos del Señor. Digámosle al Señor, Señor, muéstrame a quién voy a invitar. Pónmelo en el camino y no dejemos de hablarles. El mundo cristiano, así llamado, celebra ahora para estos días que siguen la Semana Santa. El año pasado nosotros aprovechamos esos días y tuvimos la Semana de la Pasión de Cristo, ¿de acuerdo? Fuimos cada día viendo lo que sucedió. En esta campaña que vamos a tener aquí del 14 al 16 de marzo, es decir, en 2 semanitas más, antes de irnos al Paso, en 2 semanitas más, voy a hablar de los 4 apóstoles más influyentes y el papel que desempeñaron en la semana final de Cristo antes de su muerte. Voy a hablar de Judas, voy a hablar de Pedro, de Santiago y de Juan. 4 temas, jueves, viernes, sábado por la mañana y sábado por la tarde. Pero a través de esos temas Dios va a mover el corazón de las almas. Pero si las almas no están aquí, ¿cuál corazón va a mover el Señor? Alguien tiene que traerlas. ¿Quieres comprometerte y decirle al Señor? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero voy a invitar a mi nieta y la voy a traer a mi nieta. O voy a traer a mi sobrino o a mi cuñado o a mi vecino. O voy a traer a mi hijo. Y le voy a decir, mira, este año no quiero regalo de cumpleaños. Mi regalo es que vengas conmigo a la iglesia. Ese va a ser mi regalo. Háblales al corazón. Invítalos. Y vas a ver cómo Dios mueve el corazón de las almas. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo irán si no están? Si alguien no los trae. Yo voy a predicar con todo mi corazón, como lo hago siempre. Pero ustedes tienen que traer las almas. Y no es una persona que va a traer a todos. Cada uno en su ambiente, en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, en su familia, porque el primer campo misionero, si queremos ver salvos a nuestros amados en el reino de los cielos, el tiempo se está acabando. Esto se está poniendo candente. Esto se está a punto de quemar. El mundo está maduro. ¿Quién sabe si estaremos para el año que viene aquí? A las cosas que se están viendo en el mundo. Esta es la oportunidad de salvar a tu familia. De traer a tu nuera. De invitar a los que una vez estuvieron aquí y ya no están, traerlos de vuelta. A ver si podemos rescatar a alguno de ellos antes que sea demasiado tarde. Te invito a consagrarte al Señor hoy y a trabajar como nunca antes. Si no puedes venir conmigo y con el pastor David, allá al Paso, a ir a golpear puertas, aquí hay puertas donde hay que ir a golpear. Y la semana anterior de la campaña del Paso vamos a tener campaña aquí. Esta tarde me voy a reunir con la Junta de Iglesia y la Junta Misionera para planificar esta campaña que viene en 2 semanas. Vamos a concluir en esta hora. Hay un himno muy bonito que dice: hoy con gozo medito en la tierra mejor, do al ponerse mi sol llegaré. Hoy con gozo medito en esa tierra mejor. Donde se me acabe mi vida, lo próximo que voy a ver es el reino del Señor. Pero ¿sabes lo que dice
el coro de ese himno? Hoy gozoso medito en la tierra mejor, do al ponerse mi sol llegaré. Cuando me halle por gracia con Cristo el Señor, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. De la fuerza de Dios esperando el poder, trabajar quiero siempre y orar por las almas y al fin cual estrella saber que en mis sienes irán a brillar. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a sus pies y tener en mi frente corona allí con sus joyas de gran brillantez. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Porque quería mostrarles que no dice que tendré la corona. Pregunta. ¿La corona de estrellas tendré? No hay un solo redimido que no tenga corona. Ni uno. Todos van a tener coronas. Pero Elena de White vio que no hay una corona sin que tenga lo menos una estrella. Si tú quieres estar allá, es mejor que consigas tu estrellita. Pídele al Señor, ora por esas almas y dile: Señor, este va a ser el año en que yo voy a ganar un alma para ti. Y el Señor te va a ayudar a traerla, porque el Señor quiere más que tú que esas almas se salven. Y te las va a poner en tu camino, pero no te olvides de buscarlas de todo corazón. ¿Quién sabe si hay alguno aquí hoy, que todavía no tomó la decisión de bautizarse como Jesús lo dice? Y hoy el Señor lo está llamando a tomar esa decisión. Por algo el Señor lo trajo hoy aquí. Y si hay una almita aquí que aún no ha hecho la decisión más importante de toda su vida, porque si pasa por este mundo y no acepta a Cristo, todo lo que hizo en esta tierra habrá sido en vano, porque lo único que vale es que podamos en esta tierra conseguir la salvación eterna. Y Jesús te la ofrece hoy. Solo tienes que decirle: quiero, Señor, ser salvo. ¿Hay alguno aquí en esta hora
que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir, pastor, ore por mí, yo me quiero salvar. Yo quiero que mi familia se salve también. Y yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Hay alguno allí donde estás? Levanta tu mano. Si aún no has tomado el paso del bautismo, quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado o bautizada? No te dé vergüenza, levanta tu mano. Voy a orar por ti en esta hora. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más que aún no ha tomado este paso? Amén, joven. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Yo sé que hay más. Dios te está llamando, mi hijo. Dios te está llamando. Bendito sea su nombre. Vengan los demás que levantaron su mano. Acérquense. Vamos a orar por ustedes. Vengan en el nombre del Señor. Si hay otro más, acérquense. Dios te trajo aquí hoy porque Él quiere salvarte. Déjate salvar. Deja que el Señor te salve. ¿Tú tienes seres queridos que aún no han venido a los pies de Jesús? ¿Que aún no se han entregado a Él? Pídele al Señor que te dé esa alma en esta campaña que viene. Pídele de todo corazón. Tú dices, pero están muy duros sus corazones, no quieren saber. Hay un Dios en el cielo que si tú se lo pides de corazón, Él puede actuar. Porque Él no puede obligar a nadie, Él no puede hacerlo. A ti te voy a traer y te vas a salvar. Pero si tú se lo pides, Dios dice, tuve que hacerlo porque me lo pidió su madre, me lo pidió su abuelita. Y Dios actúa. Él dice, pedid y se os dará. ¿Quieres pedirle al Señor por una almita hoy? ¿Tienes alguien a quien quieres que el Señor traiga a sus pies en esta próxima campaña? ¿Te puso alguien el Señor en tu mente? Pues entonces a orar por esa alma desde ahora. Pastor García, venga aquí un momentito. El domingo pasado lo presentamos como el nuevo pastor para nuestra iglesia, pastor asociado de esta iglesia. El pastor Raúl ya lo despedimos. Hoy está en su nueva iglesia, pero Dios nos mandó este joven. Y este joven que está aquí conoció de Cristo y de su palabra gracias a la inversión que ustedes hicieron en el canal de televisión. ¿No es así? Gracias hermanos. Y el Señor lo llamó y nomás bautizándose se fue a estudiar teología. Se graduó este último, ¿qué fue? ¿En qué mes? En junio se graduó. Y ahora ya Dios lo está llamando a servir aquí en nuestra iglesia. Si ustedes tienen una almita que quieren invitar o que quieren recibir estudios bíblicos, Él está dispuesto a ir con ustedes a visitar esa alma. Así que acérquense a Él. Y el pastor Obando, ya saben, Él también siempre está dispuesto. Pero vamos a pedirle al Señor que en esta campaña de 2 semanas, que vienen 2 semanas, podamos ver muchas almas aquí. Porque la fe viene por el oír, pero para eso tienen que oír. ¿Cuántos van a estar orando por estos 2 jóvenes que han pasado aquí al frente? Pero también por este pastor que Dios nos ha traído. ¿Van a orar por él? Que el Señor lo use. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a arrodillarnos para orar. Y quédate. Aquí a mi lado. Amantísimo Padre y Dios nuestro, tú nos has hablado hoy al corazón. Hemos escuchado tu voz claramente hablándonos. Queremos ser parte de ese grupo que ha de recibir
la protección, la cubierta tuya, el sello del Dios vivo para protegernos en ese tiempo de angustia que viene. Nos abruma, Señor, saber que va a haber muchos que en lugar de estar de tu lado se van a pasar del lado del enemigo. Oh, protégenos, Señor. Tú nos has hablado también que hay muchos tibios en nuestra iglesia que no están enteramente consagrados a ti. No hay tiempo para ti, para hacer tu obra, para agarrar ese teléfono y llamar a otros y hablarles de Jesús, invitarlos a la iglesia. Sacude nuestro letargo, Señor. Despiértanos a la realidad de que todo aquel que no es caliente va a ser vomitado porque es tibio y tú no quieres tibio, prefieres frío o caliente pero no tibio. Sella este mensaje en nuestro corazón, que esta tarde todos podamos estar aquí para escuchar tu voz hablándonos a través del pastor David, redarguyéndonos a que salgamos del estado de la odisea de una vez por todas si queremos salvarnos. Bendice a estos dos jóvenes que hoy pasaron al frente. Quiera el Dios del cielo trabajar en ellos de tal manera que sean las primicias de esta campaña que viene por delante. También quiero pedirte por este joven pastor que tú has llamado a tu ministerio. Ya le has dado triunfos, ya has visto almas que han venido a tus pies al hacer su práctica allá en Oxnard y se han bautizado por el testimonio de él. Pero ahora queremos ver esto mismo en nuestra iglesia, que tú lo uses con todo poder, así como lo hiciste con el pastor Raúl, para que aquí él pueda servirte con gozo y alegría de corazón. Que tu Espíritu Santo descanse sobre él. Y el tiempo que tú nos lo des aquí, sea poco, sea mucho, que traiga mucho fruto para el reino de los cielos. Lo consagramos a ti en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.